Bienvenidos a tu iglesia Ravid, Ríos de Agua de Vida del Oriente. Si es tu primera vez con nosotros, suscríbete y da clic en la campanita. A veces tenemos miedo o temor en momentos de nuestra vida, pero Dios nos manda no temas. En su palabra está muchas veces, 365 veces nos dice no temas. Y es porque Él siempre nos acompaña y está con nosotros para guiarnos y protegernos. Así que, ya sabes, en tu vida no temas, Dios está contigo. Ahora hagamos una oración para poner este tiempo en sus manos. Dios Todopoderoso, te reconocemos como tal, como nuestro Dios, como nuestro Padre que nos cuida y nos guía. Además te agradecemos por todo lo que das en nuestra vida, todo lo que haces por nosotros, ¿verdad? No solamente cuidarnos, sino también darnos tu misericordia, tu gracia, tu salvación. También queremos agradecerte por todo lo que haces para mantenernos en familia, para poder hacer que nos reunamos y para permitir que nos congreguemos en este momento para oír tu palabra. Amén. ¿Sabes? También comencemos ahora con alabanzas a nuestro Dios, con nuestro grupo Kairos. Cuando la noche fría cae sobre mí y en un desierto yo me encontraba, rodeado por eclipses sin faraón, siendo impedido de poder seguir. Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí. Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, ábrese el mar y yo pasaré cantando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, ábrese el mar y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Por eso salto en la presencia del Rey. Por eso danzo en la presencia del Rey. Por eso grito en la presencia del Rey. Por eso corro en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, ábrese el mar y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, ábrese el mar y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Salto en la presencia del Rey. Danzo en la presencia del Rey. Por eso grito en la presencia del Rey. Por eso corro en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, ábrase el mar. Pasaré cantando y danzando en su presencia. Saltando y danzando de su presencia. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la
reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte y pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el Todo en mí, Señor, tú lo conoces. Quebrántame, corazón. Transfórmame conforme a tu palabra. Lléname hasta que en mí te halle solo a ti. Y entonces, úsame, Señor. Úsame como farol que brilla por la noche, puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier forma y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame. Todo en mí, Señor, tú lo conoces. Quebrántame el corazón. Transfórmame conforme a tu palabra. Lléname hasta que en mí se halle solo a ti. Y entonces, úsame, Señor. Úsame como un farol que brilla por la noche,
noche, puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier forma y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Jesús, úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor, como un farol que brilla por la noche, puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier forma y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame. Y úsame, Señor. Muy buenos días. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Me place mucho estar aquí permitiendo que este mensaje sea transmitido como Dios desea. Dios te bendiga inmensamente y déjame decirte que Dios nos tiene un mensaje de mucha edificación. Un mensaje que yo sé que como a mí me llegó, a ti te va a llegar y va a permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Dios es un Dios inmensamente bueno. Sonríe porque Dios nos está protegiendo y nos está bendiciendo inmensamente. Nuestra congregación Rabí ha sido una iglesia que ha permanecido en todos estos meses que Dios ha traído una nueva forma de llevar su mensaje. Ha ampliado nuestra iglesia. Dile a la persona que tiene al lado, Dios es bueno, inmensamente bueno. Y te pido que te bendigas porque Dios, yo sé que este mensaje Dios lo ha ido extendiendo cada vez más. Y en el sitio donde estás, en tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres, yo sé que Dios tiene un propósito en tu vida. Ha sido un año atípico, sin embargo, Dios nos ha fortalecido. Cierra tus ojitos ahí donde te encuentres. Vamos a colocar este mensaje en manos de Dios, que Él sea llevando la palabra en forma correcta y precisa para que podamos ser edificados en palabra. Papito Dios, Señor Jesús, te damos gracias por este año. Sabemos que este ha sido un año atípico, Padre amado Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Papito Dios. Te pido que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas, Señor. Te damos gracias por darnos el don de la vida. Gracias por permitir escuchar tu palabra. Te pido que no apartes tu rostro de tu pueblo. Te reconocemos como el dueño absoluto de nuestras vidas. Te pido que perdones nuestros pecados, sana nuestra tierra. No nos quites tu manto protector. Te colocamos, Señor, nuestras vidas y te damos gracias. Y te pido que cualquier venganza en contra de nuestra congregación sea destruida. Amén, Señor Jesús. Qué bueno estar con ustedes. Me alegra inmensamente porque Dios cada vez que nos permite llevar un mensaje o un instrumento es porque todavía tiene amor con su pueblo. Y Dios tiene mucho amor sobre Rabí. Te bendigo en forma abundante. El mensaje de hoy, como siempre te lo digo y como Dios me lo dice a mí también, es importante, bueno, que lo grabes en tu mente, en tu alma, en tu corazón y si puedes apúntalo. Que mañana, cuando solo con recordar el título del mensaje, recordemos lo que Dios nos está hablando y lo que Dios desea que tú extiendas a otras personas. El mensaje de hoy, cuando lo estaba escribiendo, Dios me lo cambió completamente porque definitivamente Dios hace como Él le place. Y siempre actúa antes
del que recibe el mensaje con el que lleva el mensaje. Y conmigo Dios ha trabajado mucho con este mensaje. Dios te dice, no temas. Hoy alguien necesita esas palabras, no temas, comienza de nuevo. Y les cuento antes de comenzar que nosotros tenemos un grupo los martes, un grupo de mucha edificación, un grupo que se ha fortalecido. Y una de las personas que asiste el martes me dijo, soy un sobreviviente. Soy un sobreviviente en los caminos de Dios. Y sustentaba esas palabras porque decía que conocía muchos cristianos que en este tiempo de pandemia se han apartado de los caminos de Dios. Y decía que los distinguía por la forma como hablaban y la forma como se comportaban. Y podemos afirmar que un sobreviviente es una persona que permanece viva y sigue funcionando después de superar grandes problemas potencialmente mortales. Y eso me llevó a recordar que más que sobreviviente, ¿sabes qué? Cuando tú y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, no importando la circunstancia, somos más que sobrevivientes, somos escogidos y somos apartados con el fin que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Y cuando dejamos que ese propósito se cumpla, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a tener un mañana como Dios desea y tenemos que apropiarnos de palabra, porque la tierra que fluye leche y miel es el propósito que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Y Dios entrega promesas a sus hijos. Y esas promesas Dios desea recordártelas permanentemente. ¿Qué nos dice, por favor, Isaías 4:2? En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Puede que hoy, en este día, este domingo que estás escuchando este mensaje, no estés en tus últimos días. Porque yo sé que Dios tiene un propósito mucho más grande del que ha llegado hasta hoy. Tiene unos proyectos en tu vida que de pronto ni te imaginas. Sin embargo, puede que hoy sí estés con tus últimos ahorros. Puede que hoy estés con tus últimas fuerzas. Puede que hoy estés con tu última paciencia, con tu último examen. Y todos vamos a llegar a ese último momento. Y es ahí en ese momento, cuando estamos en la última circunstancia que este mundo trata de engañarnos, es cuando nos llenamos de temor, de terror, y empezamos a ver anticipadamente y dramáticamente unos hechos que de pronto nunca van a suceder, y nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación, y comienza una reacción en cadena a causa de esa preocupación que tú permites que llegue a tu vida. Cuando esa preocupación llega, la confianza va cayendo, va minando, van cayendo como ficha de dominó que se pone perfectamente, y cuando una cae, van cayendo todas en cadena. Y decimos, todo lo que sucede no me gusta. Hasta cuando vemos una persona en la calle, decimos, tengo desconfianza con esa persona. Llega nuestro vecino y dice, ese vecino tiene algo que no me gusta. El temor, la preocupación, la ansiedad gobierna nuestras vidas. Empezamos a tener miedo. Empezamos a tener temor, empezamos a imaginarnos eventos que no están sucediendo, porque hoy el presente es otro. Sin embargo, tú te imaginas algo que de pronto no va a suceder, te imaginas el último recurso que te queda, te imaginas tus últimas fuerzas, te imaginas la pérdida de tu última capacidad de salud, te imaginas todo lo malo que te puede suceder, y empieza la ansiedad y el miedo a meterte en una prisión. Y esa prisión es precisamente donde el diablo desea que tú y yo estemos. Porque esa prisión es una prisión que maneja algo en tu mente, en tu imaginación, de hecho que no han sucedido. No vemos las bendiciones, vemos lo que el diablo desea que tú y yo creamos. El enemigo desea tenerte en esa prisión. Desea tenerte en una prisión con miedo, con terror, encerrarte en ella y coger la llave y botarla para que nunca puedas salir de esa prisión. Sin embargo, te digo, esa no es la verdad. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios infinitamente bueno. Y vamos a ser cada vez más bendecidos, porque cuando podemos salir de esa prisión, empezamos a ver lo que Dios realmente quiere con nuestras vidas. Y como alguien dijo una vez, o alguien nos dijo una vez, el que advierte no traiciona. Y aunque Dios es un Dios que nos protege, Él también nos advierte de lo que viene a ser el ladrón,
el maltratador en nuestras vidas, como nos dice la primera parte de Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Imagínate un solo día sin ningún tipo de preocupación. Un día donde no tengas el más mínimo temor. Un día donde no haya miedo al fracaso, donde no haya miedo a la enfermedad, donde no haya miedo a la escasez, a la pérdida de los tuyos, donde todo esté muy bien, tus amigos, la iglesia, tu familia estés en forma excelente, que no tengas problemas de provisión, que no te falte absolutamente nada, que tengas a Dios en tu vida en plenitud. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios desea en tu vida, como nos dice la segunda parte de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No se te olvide, el enemigo trabaja de una forma y Dios trabaja de otra forma. Dios desea que estemos así sin temor. Pero ¿qué pasa? Que el temor muchas veces ya hace parte de nuestras vidas. Es como aquel dolor que te llega y el momento que te llega de repente te sientes mal, te sientes que hay algo en tu cuerpo que no funciona y empiezas a atacarlo, pero con el tiempo ya hace parte de ti y empiezas a vivir con ese dolor. Dios desea que tú y yo vivamos en plenitud, que no perdamos la felicidad, la alegría. Sonríe porque Dios te ama y Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Y Dios sabe eso. Por eso es que Dios le preguntaba a sus discípulos una y otra vez: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué nos dice Mateo 8:26? Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Al igual que en nuestras vidas, Jesús también vivió un momento de tormenta. Una situación donde Jesús estaba con sus discípulos en una barca y de repente llegó una tormenta. Una tormenta que puede llegar de repente como una crisis que nos llega y nos golpea de frente a nuestras vidas. Y esa tormenta llegó con temor y terror para encerrarlos en una prisión. Y es precisamente cuando Jesús le pregunta a esos muchachos que estaban con él en la barca: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué teméis? Y esa pregunta se hace ¿en qué momento? Cuando ellos están mojados, están empapados, están en medio de una gran tormenta. ¿Te imaginas tú que nosotros estuviésemos en medio de un tornado? Hace poco nos golpeó a nuestro país en San Andrés de Providencia una tormenta, creo que era Iota. Y te imaginas tú que en ese momento estuviésemos nosotros en ese tipo de tormenta, donde haya destrucción, donde haya desolación, y de repente alguien nos llega y nos pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Te imaginas qué podemos contestar? Es como si alguien nos pregunta si el agua moja. Obvio que vamos a tener miedo, obvio que vamos a tener momentos de angustia, porque cuando todos nuestros ojos, las circunstancias nos marcan destrucción, desolación, ¿qué nos llenamos? Nos llenamos de miedo porque creemos que vamos a perder lo que tenemos. Y en ese momento que Jesús vivió con sus discípulos en medio de una gran tormenta, donde Dios estaba con ellos, llegó y les preguntó en ese momento: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué estás pensando en cosas malas? Y uno de los que vivió ese momento con Jesús narra ese hecho y decía: luego el maestro, o sea Jesús, subió a la barca y tras él sus discípulos, y de repente se levantó del lago una gran tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Veamos qué nos dice Mateo 8, 23 y 24. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Hay un detalle que nunca podemos olvidar en ese pasaje. De repente una gran tormenta se desató en el mar. Las tormentas pueden llegar de muchas formas. Hoy en día, con tanta tecnología, las tormentas las podemos predecir, podemos saber cuándo llega. Sin embargo, habrán algunas tormentas que llegan de repente. En el pasado no había tantos medios tecnológicos, pero nuestros padres tenían y sabían cuándo iba a llover. Decían: me duele la pierna, va a llover. No sabemos
¿Qué relación tenía la pierna con la lluvia? Sin embargo, decía, va a llover y llovía. Sin embargo, las tormentas pueden llegar de repente. Y esas tormentas cuando llegan de repente son las que más daño hacen. Y Jesús vivió esa tormenta sin avisar con sus discípulos. Saltó de repente, sin avisar, de golpe, saltó como un león rugiente que estaba escondido y atacó sin contemplación. Muchas veces las tormentas te pueden llegar de esa forma, de repente, sin avisar. Sin embargo, muchas veces esas tormentas nos van marcando la llegada, van prendiendo bombillitos que nos indican que llega una gran tormenta. Tienes que ser apercibido y tener capacidad de distinguir cuando la tormenta viene. Y Jesús estaba con sus discípulos y habían dos discípulos, Pedro y Juan, que sabían de tormenta. ¿Por qué? Porque ellos conocían de pesca, sabían de su labor como pescador y empezaban a tener la vela bajita con el fin de que no hubiese tanto daño, porque sabían qué estaba sucediendo, qué pasaba en el momento. Sin embargo, había otro, que era Mateo, otro discípulo de Jesús, que estaba también en la barca. Y Mateo no sabía ni tenía idea qué sucedía. Al cabo, Mateo fue un recaudador de impuestos, tenía un trabajo de oficina, no tenía ni idea por qué llegaba la tormenta ni qué tenía que hacer. Mateo, ¿sabe qué hacía? Lo que más podía hacer era tratar de no vomitar en ese momento de tormenta. O sea, no sabía por qué llegó la tormenta, qué tenía que hacer en la tormenta, ni cómo podía enfrentar la tormenta. Puede que tú y yo en algún momento no sepamos por qué viene la tormenta en nuestras vidas y qué tenemos que hacer. Sin embargo, debemos pedir a Dios que nos dé discernimiento. Y el propio Mateo describió ese momento diciendo: el Señor se sube a la barca y se levantan unas olas tan fuertes que esas olas inundaban la barca con el Señor en la barca. Eso nos enseña una lección que no nos podemos tampoco desechar. Subirse a la barca con Cristo implica que tengamos que mojarnos con Él. Te lo repito, el subirse a la barca con Cristo implica que tengamos que mojarnos con Él. Y este concepto es importante, este concepto básico es importante que lo tengamos presente y que no lo desechemos, porque cuando lo entendemos nos va a evitar muchos problemas y muchas frustraciones. Es por eso que el Señor nos dice que las tormentas también mojan a los hijos de Dios, también mojan a las personas que están conectadas con Dios. Y posiblemente esas tormentas puede que sean tan altas que golpeen de forma más fuerte y en forma más destructiva. Sin embargo, te digo algo, lo que distinguió a los discípulos de Cristo y lo que te distingue a ti y a mí como hijos de Dios no es la ausencia de tormentas. ¿Sabes lo que nos distingue? Es que en medio de las tormentas Jesús va a estar con nosotros en la barca. Entonces te digo, no es que no haya tormentas, es entender ese concepto, que las tormentas puede que nos van a golpear, pero cuando entendemos ya no vamos a distraernos en cuestionar por qué nos pasan ciertas cosas a los hijos de Dios, por qué le pasan ciertas cosas a los cristianos. Debemos saber que no importa lo que estamos pasando, Dios está con nosotros. No importa que te golpee una enfermedad, un divorcio, una escasez, Dios te dice, yo estoy contigo, la tormenta la vas a pasar. ¿Qué nos dice Josué 1:9? Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Lo que el Señor nos dice hoy es que no importa que esa tormenta sea espantosa, que sea destructiva, que sintamos que es el fin, lo que nos dice Jesús es que en medio de esa tormenta nada va a salirse de sus manos, porque Él tiene el control y Él es el capitán de tu barco y de mi barco. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Aprópiate de palabra. Una tormenta destructiva vivió Jesús con sus discípulos
¿Tú crees que no, esas tormentas también nos pueden golpear? Sí nos van a golpear, pero Jesús va a estar contigo y conmigo. Y Marcos, el apóstol Marcos dice, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal que se usa para estabilizar la barca, que es algo acolchonado, y al llegar la tormenta lo vemos dormido, y sus discípulos se angustian y le dicen, Maestro, ¿no ves que perecemos? ¿No te das cuenta que vamos a ser destruidos? Es como si estuviese reclamando, oye Jesús, ¿no estás pendiente de nosotros? ¿Qué nos dice Marcos 4:38? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Sabes qué? Que eso es precisamente lo que hace el temor, la angustia, te saca los colmillos. Cuando tú ves un perro rabioso que te saca los colmillos, cuando estás en angustia, sacas esa condición, porque la angustia te carcome, te va drenando, te va destruyendo. ¿Sabe qué te destruye? Te destruye tu fe y tu confianza en el Señor. Nos llenamos de miedo y perdemos el control. Y lo que alimenta más el temor, ¿sabes qué es? Cuando tú crees que Jesús no tiene el control en tu vida. No te olvides, en medio de las tormentas, Dios tiene el control. Y cuando creemos que Dios pierde el control, o nosotros perdemos el control, porque perdemos nuestra fe y nuestra confianza, ¿sabes qué? Van a caerse las fichas y el terror va a ser parte para que podamos creer que hemos perdido nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, porque creemos que perdemos todo. No hemos perdido nada. Y lo único que va a mantener y te va a conservar el control es que nunca pierdas la fe en Dios. ¿Qué nos dice 1 Juan 5:4? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén, nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. Y no podemos enfocarnos, no podemos estar pendientes de la tormenta. No importa lo que te diga el médico, no te importa el dictamen que te diga un contador, la sentencia de un abogado, no importa la circunstancia. Dios te dice, no tengas miedo. Hoy te lo dice a ti y alguien necesita esta palabra, no tengas miedo. Marcos 6:50. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y en ese momento de gran terror, ¿sabes qué pasa? Abandonamos una fe específica, la fe de resurrección, porque nos dejamos engañar, nos dejamos confundir y creemos que hasta Dios tiene límites. Dios es un Dios de lo imposible, que resucita lo que está muerto. Dios no tiene límites y Dios sabe que estamos en un mundo caído. Dios sabe que tenemos nuestro ADN corrompido y Jesús sabe que el terror es lo que mina nuestra fe, por lo cual Dios y Jesús les declaró la guerra al temor y lo menciona en nuestra Biblia 125 veces. Y de esas 125 veces, 80 oraciones la tienen en forma imperativa, donde te dice, no temas, no tengas temor, no te inquietes, no te afanes. Te cuento que si tú coges tu Biblia y la coges desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabes cuántas veces está la palabra no temas? 365 veces está no temas. Es la única palabra que se repite 365 veces. Alguna explicación tendrá. Lo que sé es que Dios te dice hoy, no temas 365 veces. No temas, no temas, estoy contigo en tu barca, no tengan miedo, ustedes son mis hijitos, los amo mucho, no teman, cree solamente. Jesús, Dios te dice, no tengas miedo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no temas porque nuestro Padre Celestial les ha placido daros el reino. Dios te dice, puedes oír avisos de guerra, sin embargo ustedes no teman, no tengan miedo. Dios te dice, te ordeno que seas fuerte, que seas valiente, no tengas temor.
porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando tengas miedo, deposita tu confianza en mí, dice el Señor. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando hay una cantidad de leprosos, Jesús dice, hey, no temas. Cuando Jesús ascendió al cielo, si le preguntases a sus discípulos cuál frase repetía Jesús constantemente, decía, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Mateo 8:26. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Dios te dice hoy, yo estoy contigo. En la barca, estoy en tu vida. Me veas o no me veas, estoy ahí. Y si de pronto me vas a buscar con tu vista y no me ves, búscame en el cabezal, ahí voy a estar durmiendo, o de pronto voy a estar en el estribor, o de pronto voy a estar en la proa o en babor, en alguna parte, pero ten la certeza que no me bajo de la barca si tú estás encima, y mucho menos si Él nos ha invitado a navegar. Dios no se baja y tiene control de todas las circunstancias. Y los discípulos en medio de esa tormenta le decían a Jesús, ¿no ves que nos estamos ahogando? ¿No ves lo que está sucediendo? Y Jesús se levanta y ¿sabes qué pasa? Y dice, aquíétense aguas. Y detiene los vientos y todos dicen, ¿quién es ese hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Mateo 8:27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? El Señor ve tus tormentas. Él dice que no tengas temor, porque se va a levantar en el momento justo, en el momento preciso. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a reprender al viento y a la mar y va a ordenar que se aquieten. Y todos los que estén junto a ti van a decir, ¿quién es ese Dios que está contigo? ¿Qué tienes tú que no tenemos nosotros? Porque Dios va a aquietar en el momento preciso. Te digo, mis hermanos, que Dios es un Dios bueno. Es un Dios que transformó una tormenta en un momento de sol y de tarde despejada. Y estoy 100% convencido que también lo va a hacer en tu vida y en mi vida, porque yo sé en quién le he creído y a quién le he creído. Y yo sé que no importa la tormenta, ni cuántos años haya estado esa tormenta en tu vida, Dios va a ser en el momento justo y va a decir, aquíétense, porque yo soy el que tengo el control. Y precisamente es lo que Dios desea hoy, es que entendamos esa verdad, que entendamos que Él es el capitán de nuestro barco, que entendamos que Él no ha perdido el control, que entendamos que Él es el Rey de Reyes, que Él es el capitán, y no importa la tormenta, no importa el dictamen médico, no importa la sentencia de un juez, no importa lo que estás viviendo, no importa un divorcio, no importa una enfermedad, Dios tiene el control y no te vas a hundir. Dios nos entrega una palabra de honor, que aunque creamos que Él está dormido, Él va a actuar y te dice, no tengas miedo. ¿Y sabes por qué te dice eso? Porque Dios pagó un precio tan alto por ti, por mí, pagó un precio de sangre que no va a permitir que nadie ni nada nos lo arrebate. Dios es nuestro capitán. ¿Cuánto lo creen? Dios es nuestro capitán. Y cuando sabemos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, ¿sabes qué pasa? Podemos abrir la puerta de la prisión del temor. Y cuando tú abres esa puerta, ese temor y ese pánico, Dios te dice lo más importante, vuelve a comenzar. Un nuevo comienzo. Dios desea hacer nuevas cosas. Deja atrás la tormenta y vuelve a comenzar. Tú y yo somos muy bendecidos. Y te voy a contar rápidamente de algunas personas que han vuelto a comenzar. Había un hombre que comenzó 5 veces una empresa de autos y 5 veces fracasó.
La sexta vez volvió a comenzar y tuvo éxito. Ese hombre se llamó Henry Ford. Había otro hombre que fue despedido de un matutino porque no tenía imaginación, porque no tenía creatividad, y esas condiciones no le permitían trabajar ese matutino y decían que era un fracasado, y mucho tiempo esa palabra de fracaso lo acompañó en sus vidas, hasta que llegó a una bodega y vio un ratoncito y lo pintó y creó a Mickey Mouse y con él a Walt Disney. Otro hombre que hemos escuchado mucho, 1009 veces fueron rechazadas su receta. Decían que en Estados Unidos nunca se iba a comer pollo frito. Sin embargo, después de más de 60 años, creó una marca que se llama KFC, que está en casi todos los países del mundo. Hoy te puedo mencionar muchas personas, no sé la condición de ellos con Dios. Lo que sí te digo es que tú y yo tenemos a un Dios mucho más grande, y Dios te dice, vuelve a comenzar, no importa la situación, porque tú me tienes a mí, yo te voy a llevar, no me voy a bajar de esta barca, no importa lo que tú veas, no importa la tormenta, yo en el momento preciso voy a decir, aquíétense aguas. Y te voy a decir un testimonio que de pronto ya algunos han escuchado. Y yo una vez estaba trabajando y dependía de un trabajo y perdí ese trabajo. Y me llegó una gran tormenta en mi vida, porque ese trabajo era el medio que hacía que yo supliese mis necesidades económicas completamente. Dependía 100% de ese trabajo. Y cuando llegó la noticia de la terminación, entré en pánico, en temor. Y llegué a la persona que me guiaba espiritualmente, que era mi madre. Y decía, no, mi mamá me va a dar un consejo y unas palabras donde me va a decir, muy pronto vas a conseguir algo mucho mejor. Cuando ella habló conmigo, me dijo, no tengas temor, fue lo mejor que puede suceder, ten confianza en Dios. No fueron las palabras adecuadas, sin embargo, tuve confianza en Dios y no tuve temor. E inmediatamente vi los resultados. Inmediatamente la tormenta ya no era tormenta, era un huracán. Ya las cosas no escaseaban porque no había absolutamente nada. Las cosas fueron mucho más complicadas. Pero entendí que ya no dependía de este mundo, sino dependía de Dios. Y con mi esposa, Dios me llevó a otro nivel. Porque decía, las tormentas son de este mundo, yo deseo que tú dependas de mí. Y en un momento determinado dijo, aquíétense aguas. Y un momento de angustia, de terror, lo convirtió en un día de sol. Dios es un Dios bueno y grande, y la tormenta en tu vida la va a terminar en el momento preciso. Y todo el mundo va a decir, ¿quién es ese hombre que aquieta las tormentas? Hoy Dios te dice, deja el temor, deja la angustia, porque tengo grandes planes para con tu vida. Quita los ojos de la tormenta, pon los ojos en mí. Y tú sabes que una de las armas más fuertes que tiene el enemigo, ¿sabes cómo se llama? Resignación. Porque sabe que si él logra conseguir esa arma y usarla contra los cristianos, van a hacer que desistan. Que así como decía esta persona del grupo de los martes, van a dejar muchos de sobrevivir y van a volver al mundo, porque se rinden, se dan por vencidos. La resignación, ¿sabes qué pasa? Destruye el propósito de Dios en tu vida, porque te quita la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. No permitas que el espíritu de resignación llegue a tu vida, y no importa el tamaño de tu tormenta. Yo sé que este año 2020 ha estado marcado por algunas tormentas. Sabemos que estas tormentas tienen su propósito, pero cuando nosotros pasamos la tormenta con Dios, Dios nos lleva a otro nivel, porque Dios cumple su propósito en el tiempo perfecto, y aquí hay mucha promesa. Y te digo algo, Dios no entrega una promesa y después la quita. Cuando Dios te da una palabra, la cumple en el momento preciso. Y te voy a hablar algo muy rapidito de un personaje, de un suceso, de un incidente que menciona la palabra, de un personaje llamado Zorobabel. Este personaje nos cuenta la palabra que había comenzado a construir el templo. Y cuando comenzó a construir el templo, ¿sabes qué? Todo el mundo decía, no vas a poder, no insista, tú no puedes hacerlo. Y todo el mundo empezó a lanzar palabras de que era imposible, no lo vas a conseguir. Y habiendo comenzado a construir el templo, tuvo que detenerse 10 años que no pudo construir. ¿Te imaginas un proyecto en tu vida?
¿Te imaginas unos estudios, un matrimonio, una empresa y de pronto tengas que dejar estancada 10 años con unos cimientos ya construidos? Y esos cimientos de pronto te van a decir, ¿sabes qué? Te voy a recordar todos los días que no pudiste hacerlo. Te voy a decir que fuiste incapaz. Y habrá muchos hoy que podrán decir que tienen un matrimonio a medio terminar, que tienen unos estudios a medio terminar, que tienen una empresa que comenzó muy bien y hoy en día está estancada, que puede decir que tienen muchos sueños estancados, muchos sueños, muchos proyectos que no han podido surgir. Sin embargo, te dice Dios, no te preocupes porque el tiempo mío es perfecto y ese propósito no está enterrado. Y puede que el temor y el terror te hayan quitado sueños. Y a Zorobabel también había pasado lo mismo. Había construido unos cimientos y tuvo que abandonar su construcción porque no tenía apoyo. Sin embargo, un momento determinado, Dios dijo, aquíétense aguas, y mandó a un profeta llamado Ageo, y le dice, vayan a las montañas, traigan provisión, construyan el nuevo templo, y yo voy a estar contento porque voy a mostrar mi poder. Dios en el momento preciso va a decir, no te preocupes, yo te voy a decir dónde tienes que ir a buscar provisión, porque deseo mostrar mi poder en tu vida. ¿Qué nos dice Ageo 2:23? En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Porque yo te he elegido. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos escogió. No estamos aquí porque sí, por casualidad. Dios tiene un propósito en tu vida y un propósito de bendición. Cree porque Dios tiene algo muy grande. Dios te dice hoy, vuelve a comenzar, vuelve a construir. Y puede que muchos se pregunten, sí, ¿cómo puedo volver a construir? ¿Sabes qué? Construye porque Dios te manda. No importa cuántos años has tenido tormenta, Dios te dice, vuelve a comenzar, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque. Dios no se ha bajado de tu barca, no te bajes tú. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te bajes, confía y vuelve a comenzar. David volvió a comenzar. David tuvo muchas tormentas en su vida y nunca dejó de cantar salmos a Dios. Moisés mató a una persona y se tuvo que ir 40 años a un desierto. A veces pasamos 10 días, 15 días, 20 días, un año y creemos que estamos en el fin. Moisés pasó 40 años en un desierto y Dios lo llama y le dice, vuelve a comenzar. Hoy en día, a veces me causa gracia, digo yo de alguna forma, que unos cristianos ven a otros hijos de Dios que han vuelto a comenzar, que después de una gran tormenta, Dios ha dicho, aquíétense aguas, y Dios ha respaldado y han sido muy bendecidos. Y dicen, qué suerte tienen esas personas. Mira cómo sucede de repente y no saben los años y años que han tenido que pasar en medio de la tormenta, pero en ese tiempo de tormenta nunca han dejado de depositar su confianza y su fe en Dios, porque Dios sabe lo que tiene para ti y te va preparando en medio de las tormentas. Puede que hoy en día Dios te está diciendo, necesito que pases para que puedas tener la capacidad de las bendiciones que te voy a entregar. Entre más grande sea la tormenta, más grande va a ser la manifestación del poder de Dios. ¿Qué nos dice Lucas 5 y 6? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad, tan grande de peces, que las redes se rompían. Deja de lavar tus redes. Dios te dice, vuelve a comenzar, echa, porque la pesca que viene va a ser abundante. No es el momento que las guardes, es el momento que las lances, porque Dios está contigo, está en tu barca. Estamos comenzando el último mes de este año, un año
que somos bendecidos. Sonríe a la persona o tú mismo si estás solito. Dile: Dios, soy muy bendecido y gracias por estas tormentas, porque son tormentas chiquiticas, porque tú estás con nosotros. Aunque no te vea, yo sé que estás trabajando. No es el momento de que podamos ver la tormenta, es el momento que empecemos a alistar nuestras redes, porque la pesca va a ser abundante. Dios te dice: vuelve a comenzar. Vamos a disponernos a entrar a la Santa Cena, pero te digo que es momento en que Dios desea que podamos reconocer auditivamente, corporalmente y de pronto hasta con reverencia el poder de Dios. Vamos a entonar una alabanza en medio de las tormentas. Pasa en medio de las tormentas. Si puedes, te puedes poner de pie, si puedes cantarla con tu boca o en medio de esta alabanza, clamarle a Dios y reconozcas que no importa la tormenta, Dios está con nosotros. Dios es un Dios bueno y nos trae bendiciones hasta que sobreabunde. Paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real.
aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Amén. Vamos a entrar a la Santa Cena. Es un momento de mucho gozo, de mucha alegría, porque podemos compartir como hermanos. La Santa Cena es una institución que Dios hizo con el fin que unidos podamos compartir un pan, un vino, y también nos dejó una enseñanza muy importante. Pero antes de entrar a la Santa Cena, déjame invitarte, si de pronto esta es la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo, o de pronto no has o si has escuchado palabras de este tipo y no has aceptado a Dios, te invito que permitas que Dios sea el capitán de tu barco, que Dios sea quien maneje tu barca. O de pronto, con las circunstancias de este mundo, tú has decidido que seas tú quien tome el timón y deseas soltarlo. Es el momento también que puedas renovar y entregar el poder del barco de tu vida a Jesús. Es algo que Dios nos ofrece gratis, es una relación sin ningún tipo de compromiso, como nos dice Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta relación es un regalo que Dios nos entrega, como nos dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Dios nos invita que entremos, que Él puede entrar en nuestras vidas. Él es un Dios respetuoso, sin embargo, insiste permanentemente porque ama a sus hijos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:20? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La Santa Cena es una institución muy importante. Es una institución que no solamente consiste en tomar un pan y un vino, sino es una institución que Dios nos permite renovarnos, ponernos a cuentas con Él. Y aquellas personas puedan ser la puerta que abra una bendición eterna en sus vidas. Porque cuando Dios te escoge como hijo, nunca te deja, nunca olvida a su hijo. Entonces en este momento, si tú deseas cerrar tus ojitos ahí donde te encuentres y puedas repetir las palabras que yo te voy a decir, simplemente es algo que Dios muy decentemente desea entrar en tu vida. Así que cierra tus ojitos y repite conmigo. Señor Jesús, te necesito. Te doy gracias porque has permitido, Señor, que sea hijo tuyo. Te doy gracias porque moriste en la cruz para pagar por mis pecados. En este momento te pido perdón y te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido que me des el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar, deseo vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Deseo que seas tú el capitán de mi barca. Deseo que tú seas quien me guíe. Deseo que tú seas quien muestre el camino. Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Bienvenido al reino de Dios. Vamos a tomar la Santa Cena. La Santa Cena, como te digo, es una institución donde podemos estar de cuentas con Dios. Y si de pronto hoy llegaste a este momento de mensaje con algún temor, con alguna circunstancia, con algún diagnóstico, con alguna palabra que esté minando tu confianza en Dios, es el momento que puedas renunciar a ella y a través de la Santa Cena
poder apropiarte de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero antes vamos a recordar qué nos dice 1 Corintios 11, 23, 26. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Hoy estamos celebrando la Santa Cena y nos apropiamos de la palabra de Dios cuando dice que dos o más, cuando se ponen de acuerdo, ahí está presente Dios, y sabemos que Dios está presente en este momento donde está transmitido este mensaje y está llegando al sitio donde tú estás. Te pido que te pongas de pie en este momento, si es posible. Vamos a pedir a Dios que nos dé un nuevo comienzo, que nos dé creatividad, que nos dé nuevas, que nos dé ensanchamiento, que nos dé provisión, que nos renueve mentes talentosas, que nos dé discernimiento con el fin de hacer nuevos negocios, de crecimiento, de que podamos tener una ciudad y un departamento que sea bendecido. Cierra tus ojitos conmigo, por favor, y si de pronto deseas tú mismo con tus palabras, o de pronto seguir con lo que yo estoy diciendo y clamando a Dios. Padre amado, Señor Jesús, te doy gracias en este momento como iglesia. Unidos te clamamos unánimemente por tu inmenso amor, por tu compasión. Te pedimos, Señor Jesús, que derrames tu presencia en nuestras vidas, que renueves nuestra creatividad, que derrames tu poder, que detengas las aguas que intentan ahogar tu propósito en nuestras vidas. Nos apropiamos de tus promesas, Señor Jesús. Reconocemos tu poder, reconocemos tu amor, reconocemos tu misericordia. Te damos gracias por este año que ya muy pronto está por terminar y sabemos que el próximo año va a ser de mucho ensanchamiento, Señor Jesús. Te pido que deposites, Señor, todo tu poder en nuestras vidas, Señor. Depositamos toda nuestra dependencia en ti como Dios Altísimo. Nos apropiamos de lo que tú ya nos prometiste y de lo que tú ya has hecho en nosotros, Padre amado, Señor. Y te pedimos que sea de tiempo perfecto como tú has decretado. Te pido que no apartes, Señor Jesús, tu rostro de esta ciudad, de esta iglesia. Te pedimos que ensanches la economía de la ciudad de Barranquilla y del departamento. Señor, hazla una tierra que fluye de leche y miel, que sea una tierra de multiplicación, de ensanchamiento, una tierra que dé frutos reales. Señor Jesús, tú nos has escogido como tus hijos. Danos visión, discernimiento, creatividad, capacidad para ser un buen administrador. Te pedimos que podamos actuar en forma de agradecimiento y de obediencia en todos los hechos que hacemos. Padre amado, te damos gracias, papito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te pedimos que te quedes con nosotros, que aún en los momentos que no tengamos fuerza, podamos tener la fuerza, la capacidad para levantar nuestras manos y decirte que nos rendimos ante ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios es un Dios inmensamente bueno. Dios es un Dios que nos tiene un propósito muy bueno. Vamos a compartir la Santa Cena. Como te digo, la Santa Cena es un momento de celebración. Vamos a tomar el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Y después tomamos el vino que va a simbolizar la sangre de Cristo. El pan vamos a santificarlo poniendo en manos de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por esta simbología del pan tuyo, del cuerpo tuyo, Padre amado, Señor. Te pido que a través de él, Señor, estamos recordando el sacrificio que tú hiciste con tu Hijo, Señor, que a través de su sangre lavó nuestros pecados, pagó un precio por nosotros, Padre amado, Señor. Te pido, Señor, que este pan, Señor, podamos recordar el maltrato que tu Hijo sufrió en la cruz, Padre amado, Señor. Y te pido que nos bendigas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pueden compartir el pan.
Vamos a disponernos a tomar el vino o lo que tengas como símbolo de vino que represente la sangre de Jesucristo. Como te dije, esto es un mandato que Jesús hizo con sus discípulos y lo instituyó para que podamos recordar y darle el valor que hizo por nuestras vidas. Este vino simboliza lo que Él derramó por nosotros. Padre amado, Señor Jesús, nuevamente, Señor, en forma, Señor, reverencial, te damos gracias porque tú, Señor, has pagado un precio por tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has permitido reconocer la fuerza de tu sangre, Padre amado, Señor, la fuerza que pagaste ya por nosotros, Papito Dios, Señor. Y somos hijos agradecidos contigo. Te pido que nos bendigas y no apartes, Señor, tu rostro sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pueden tomar el vino. Se acerca Navidad, estamos terminando este año. Déjame cerrar este servicio, este primer domingo de diciembre, diciéndote lo que Dios nos dice. Cuando el mundo te diga miedo y te dice fracaso, Dios te dice proceso. Cuando el mundo te llene de miedo y te dice crisis, Dios te dice yo te sostengo. Y cuando el mundo te llene de miedo y prevé escasez, Dios te dice yo te sustento. Yo estoy contigo, te dice el Señor, no me bajo del barco. En el momento preciso te va a decir, aquíétense aguas. Y tú tendrás que decir, mi Dios es un Dios grande y fuerte. Amén. Bendiciones. Nos vemos muy pronto. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy
es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama.